Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Después de un largo periodo de no subir algún video, vamos a continuar con el pequeño curso de geometría euclidiana que tenemos entre manos. Y vamos a empezar por la proposición 4, en donde nos quedamos, relativa a igualdad de triángulos, perdón. Esta proposición es relativa a los triángulos isósceles. Y esta proposición 4 dice así: en todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Bien, ¿qué significa esto? Que si tenemos nosotros un triángulo isósceles, recordemos por definición que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. En este caso vamos a suponer que este lado es igual a este. Entonces, los ángulos opuestos a dichos lados también son iguales. Es decir, hay que demostrar que el ángulo A es igual al ángulo B. Y vamos a proceder como siempre lo hacemos, primero señalando las hipótesis. Dice sea el triángulo ABC isósceles. Es decir, donde el lado AC es igual al lado BC. Tesis, lo que hay que demostrar, que el ángulo A es igual al ángulo B. A esta conclusión hay que llegar. Bien, procedemos a la demostración. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, por el ángulo C, por este ángulo C, vamos a trazar la bisectriz de dicho ángulo. Dicha bisectriz va a interceptar al lado opuesto vamos a ponerlo en D, ¿no? Así lo vamos a hacer. Por C trazamos una bisectriz que intersecta al lado AB en D. Entonces lo ponemos de esta manera, se traza la bisectriz CD. Ahí está. Por el ángulo C. Bien. Esta bisectriz, al intersectar con el lado opuesto en D, forma dos triángulos. Fijémonos bien. Se forman dos triángulos, el triángulo ADC y el triángulo BDC. Entonces se forman estos dos triángulos, ADC y el triángulo BDC. ¿Cuál es la idea de que se formen estos dos triángulos? Bueno, pues la idea es tratar de demostrar que estos triángulos son iguales para así, mediante alguna definición, ver si estos dos ángulos pueden serlo también. Entonces, se forma el triángulo ADC y el BDC. Ok. Tenemos entonces que el lado AC es igual al lado BC por hipótesis. Recordemos que partimos de esta hipótesis. Entonces, este lado de aquí es igual a este. ¿Qué otro dato tenemos aquí? Bueno, que el lado CD es común a ambos triángulos. Este lado CD es común a este triángulo y común a este otro. Por lo tanto, ponemos aquí CD es común a ambos triángulos. Y por último, lo que tenemos aquí es que este ángulo de aquí es igual a este otro. ¿Por qué? Por construcción. Recordemos que trazamos CD de tal manera que divida el ángulo C en partes iguales. Es una bisectriz del ángulo. Por lo tanto, el ángulo ACD es igual al ángulo BCD. ¿Por qué? Por construcción. Así lo construimos. Entonces, tenemos aquí que el lado AC es igual al lado BC, el lado CD es común a ambos y que este pequeño triángulo de aquí es igual a este otro de acá. Por lo tanto, por la proposición 2,
dice que dos triángulos son iguales si tienen respectivamente igual dos lados, o sea, este junto con este, y este que es común a ambos, y el ángulo entre estos dos, o sea, este que es igual a este. Dos triángulos son iguales si tienen respectivamente igual dos lados y el ángulo comprendido entre estos. Por lo tanto, el triángulo ADC es igual al triángulo BDC. ¿Qué significa esto? Entonces, significa que el ángulo A y el ángulo B son homólogos. El ángulo A y el ángulo B son homólogos. Pero por definición, partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B. Y tenemos que la proposición es correcta. En todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales, lo cual hemos demostrado. Y por supuesto, bueno, de esta pequeña proposición se desprende un pequeño corolario, que si bien es cierto, a simple vista se puede demostrar, pues vamos a dar un tratamiento similar para hacer dicha demostración. Dice que todo triángulo equilátero es equiángulo. Recordando que un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos tres lados son iguales. Y un triángulo equiángulo es aquel triángulo cuyos ángulos también son iguales. Entonces, en mi hipótesis, partiendo ordenadamente, sea el triángulo ABC equilátero. Es decir, sus tres lados son iguales. AB es igual a BC, que es igual a AC. Partimos con esta hipótesis. Tesis. ¿Cuál es la tesis? O sea, hay que demostrar que los tres ángulos también son iguales. O sea que el ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C. Esto es lo que hay que demostrar. Bien, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a tomar esta parte de mi hipótesis. Ahí está. Tomemos que AB es igual a BC. O sea, este lado es igual a este. Entonces, por la proposición 4, o sea, por la proposición que acabamos de demostrar, sabemos que sabemos que un triángulo equilátero es al mismo tiempo isósceles. ¿Sí? Entonces, como AB es igual a BC, por la proposición anterior, pues sus ángulos opuestos también deben de ser iguales. O sea, el ángulo A igual al ángulo C. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo C. Ahí lo tenemos. Ahora bien, si tomamos esta otra parte de la igualdad, esta, BC igual a AC, tenemos entonces que este lado también es igual a este. Y también por la proposición 4, tenemos que los ángulos opuestos a dichos lados iguales también son iguales, o sea que el ángulo A es igual al ángulo B. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B. Y bueno, aquí ya tenemos, usando una noción común, dice que dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B, que al mismo tiempo es igual al ángulo C, lo cual el corolario queda demostrado. Y bueno, ahí tenemos un teorema, un corolario relativo a triángulos isósceles. En videos posteriores vamos a demostrar el inverso de esta proposición y el inverso de este mismo corolario.
Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.